En este programa, vamos a conocer cuál es la estrategia de científicos mexicanos cuando se trata de resolver el problema del agua. Descubriremos por qué el 90% de lo que pasa con el cambio climático está relacionado directamente con el ciclo hidrológico. Y hablaremos de lo que significa convertirnos en ciudadanos hidrointeligentes. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un gran recinto, un espacio educativo, interactivo, de divulgación científica, con 31 años de vida. Esta vez vamos a visitar la Sala Permanente Agua, elemento de la vida, y lo haremos a través de la mirada de la ciencia. ¿Qué es lo que está sucediendo con el agua y el cambio climático? ¿Cuál es el tipo de relación que hemos construido con este recurso vital? ¿Y cuál es el desafío al cual se enfrenta la ciencia para dar pauta y respuestas viables que nos ayuden a disminuir la crisis hídrica? Un tema no extraño, pero duro, que debemos resolver. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. El agua se transforma una y otra vez. Puede ser líquida, sólida o gaseosa. La encontramos en el mar, en lagos, lagunas, ríos, en las profundidades de la tierra y en la mayoría de los seres vivos. Sin ella no podríamos vivir. Tiene alrededor de 4.500 millones de años en nuestro planeta. Pero, ¿cómo llegó el agua a la Tierra? La ciencia maneja varias hipótesis. Una de ellas es que fue parte de los constituyentes iniciales cuando el planeta se formó a partir de la acumulación o choque de fragmentos de cuerpos celestes, llamados planetesimales, en las etapas tempranas del sistema solar. Otra hipótesis es que llegó con meteoritos, cometas y asteroides que impactaron con la Tierra. Y una tercera hipótesis es la volcánica, la cual plantea que el agua proviene de las capas profundas del planeta. Se piensa que debido a las altas temperaturas y a la gran actividad en el centro de la Tierra, átomos de hidrógeno y oxígeno reaccionaron hasta formar las primeras moléculas de agua en estado gaseoso, que fueron expulsadas hacia la superficie a través de grietas y volcanes incipientes. La cantidad de agua que existe siempre es la misma. De acuerdo con el doctor Rafael López, investigador de la UNAM, el 71% del planeta es agua y el 29% es tierra firme. Pero entre tanta agua, solo una pequeña parte, menos del 1%, es dulce, es decir, agua que podemos beber. Lamentablemente, no todos tienen un acceso adecuado a este líquido vital. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. El acceso al agua es un derecho fundamental. Sin embargo, no es posible cumplirlo si no se hace un razonado manejo del recurso, si no se piensa en la conservación de los ecosistemas y si no se enfrenta desde la ciencia fenómenos tan severos como las sequías e inundaciones. Estamos ahora con el maestro Jorge Arriaga. Él es coordinador ejecutivo de la Red del Agua, Universidad Nacional Autónoma de México, y del Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo auspicios de la UNESCO. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar la invitación a Factor Ciencia. Muchísimas gracias, Lucía, por invitarme. Platiquemos sobre un tema muy importante, pero comencemos por el principio. ¿Qué es esto de la Red del Agua de la UNAM? Bueno, la Red del Agua de la UNAM es una red
red social de conocimiento que involucra a investigadores, pero no solo eso, porque el agua es un tema transversal, entonces también tenemos personas del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad civil. Juntos nos reunimos para discutir los principales temas de la agenda hídrica nacional e internacional y contribuimos con ciencia a la solución de los problemas nacionales. Bien, muy interesante. Y cuando hablamos de crisis del agua, no es algo de este momento. Es un asunto que ya escuchamos desde hace décadas. ¿Qué se ha hecho? Sí, desde 1977, que fue la primera conferencia de Naciones Unidas, particularmente sobre el agua, que es lo más alto nivel que se puede tener, lo que se buscaba era cómo revertir esta crisis, ¿no? O sea, cómo no llegamos a una crisis. Fallamos porque en 2023 hubo una segunda conferencia de Naciones Unidas. Ahora ya el tema no era cómo prevenimos la crisis, era cómo vamos a hacer frente a esta gran crisis. Y como bien lo dices, no es una cosa particular de México, es una cosa que pasa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores, tanto naturales como sociales, que han contribuido a que en regiones específicas este problema se exacerbe y cree incluso conflictos entre las personas o entre los usuarios de esta agua. Las situaciones son muy distintas en muy diversas partes del mundo. En México en particular, esto se representa por la hidrología que tenemos, donde 2/3 partes de México son completamente secas o áridas, ¿no? Es decir, si nosotros vemos un mapa del mundo, vamos a ver que nos ubicamos al mismo nivel que los grandes desiertos, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos estos desiertos tan profundos como sí los tenemos en el Sahara? Bueno, pues porque también tenemos una forma en la cual los ciclones nos ayudan mucho. Pero entonces queremos decir que 2/3 partes de México tienen una hidrología compleja. Por otro lado, tenemos una hidrología muy intensa, es decir, llueve mucho en lugares muy específicos, ¿no? En lugares de Tabasco está ubicado como dentro de los lugares que más llueve en todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos divergencias muy fuertes. Por otro lado, también cuestiones históricas y de desarrollo, ¿no? En la parte norte de México es donde hemos desarrollado fundamentalmente la economía. Ahí producimos hasta 2/3 partes de la economía, donde menos agua hay, ¿no? Esto por la conexión con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y donde hay mayor disponibilidad del agua, producimos menos porcentaje del PIB. También aquí hay menos gente, en el sur hay menos gente, y en el norte y centro tenemos una mayor concentración. Entonces, mucha gente donde hay poca agua, y por eso justamente se exacerban estos conflictos. Se percibe, se siente más. Y hablando de centros poblacionales grandes, pues está la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación de los recursos hídricos que abastecen a esta gran metrópoli? Sí, la Ciudad de México y el Valle de México en general en estos momentos atraviesa una situación crítica. ¿Y esto por qué? Porque en 2023 vivimos un año particularmente seco que hizo que el sistema de presas Lerma y Cutzamala, que abastece a la Ciudad de México como por el 27% del agua, pues tenga hoy menos capacidad. Sin embargo, también tenemos que recordar que el principal fuente de abastecimiento en la Ciudad de México y en el Valle es el acuífero. Entonces, esto nos da alrededor del 70% del agua que consumimos todas las personas que vivimos en la ciudad. Entonces, este llamado día cero que se ha utilizado en algunos medios de comunicación, tenemos que dejar muy claro que es irresponsable seguirlo usando. No estamos frente a un día cero porque eso significaría que hemos agotado nuestras fuentes de abastecimiento. Lo que sí es que por un lado tenemos menos disponibilidad del sistema Lerma-Cutzamala. ¿Por qué? Porque ahorita está a un 38% de su capacidad, cuando a este mismo periodo en el año pasado teníamos alrededor del 70% del abastecimiento. Entonces sí hay una reducción, pero el acuífero sigue ahí. El problema es si seguimos sobreexplotando el acuífero, que el día de hoy extraemos 2 veces más del agua que le recargamos. Y tenemos agua en el subsuelo por ahí de unos 40 o 50 años, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Esto quiere decir que estamos usando más agua, y más agua por persona o porque somos más en cuanto a grupo poblacional o por todo junto, y de esto te hablo porque entonces es nuestra responsabilidad. Sí, es muy interesante esta pregunta porque son varias dinámicas. Primero creo que tendríamos que entender cómo en el Valle de México utilizamos el agua, quiénes usamos el agua. A nivel nacional, el 76% del agua se usa en la agricultura. En la Ciudad de México o el Valle de México en su conjunto es diferente.
el 70% del agua se utiliza para lo que decimos público urbano, es decir, nosotros en nuestras casas, los hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? A nivel nacional, les decía, el 5% solamente se utiliza para la industria. En el Valle de México se utiliza el 10%. Entonces, lo que hemos visto es que, por supuesto, que el valle ha crecido a través de la historia de manera muy importante. La Ciudad de México está creciendo menos, pero la zona conurbada está creciendo más. ¿Esto qué implica? Que tenemos menos agua y además estamos reduciendo la capacidad de infiltración, es decir, que podamos tener más agua para el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es crear suelos que son impermeables. Entonces el agua no puede filtrarse y esto implica que no podemos tener agua para las próximas décadas. Esto por un lado. Por otro lado decíamos la agricultura. La agricultura aquí ocupa alrededor del 18%. Y es un 18% que tendríamos que cuestionar si deberíamos de seguirle dando esta agua, sobre todo agua del acuífero, de primer uso, cuando podríamos estar ocupando agua tratada de una manera muy bien para que pues, todos puedan consumir y estar seguros de que no va a haber ninguna afectación en la salud, como se ha hecho en muchos otros lugares. Este 18% de la agricultura podría estarse liberando para un público urbano, o sea, para nosotros en este momento que es realmente crítica la situación. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y en un momento regresamos hablando sobre el agua tras esta mirada de la ciencia? Un tema interesante que no se pueden perder. Este líquido, compuesto por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, es esencial para el planeta y para todo tipo de vida, incluyendo al ser humano, que está compuesto en un 80% por agua. Un estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reveló que hay suficiente agua dulce para los más de 8,000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. Sin embargo, el problema es que su distribución no es equitativa, y para muestra bastan una serie de ejemplos. De acuerdo con reportes de la ONU y del Banco Mundial, alrededor de 2,000 millones de personas no tienen servicios seguros de agua potable. 3,600 millones no disponen de servicios de saneamiento seguros. Y 2,300 millones no tienen lo básico para lavarse las manos. Seguimos aquí en Factor Ciencia y estamos conversando con el maestro Jorge Arriaga. Él es coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM, estudió Relaciones Internacionales en esta casa de estudios y una maestría en Tecnología Ambiental en el Imperial College London. Y bueno, pues es muy interesante lo que nos platica. ¿Y qué está pasando en el planeta y el cambio climático y el agua? Este es un punto muy importante porque el cambio climático se experimenta, el 90% de las cuestiones que pasa con el cambio climático tienen que ver directamente con el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Por un lado, lo que hace es, hay menos agua en algunos lugares, ¿no? Las sequías van a ser más largas, los periodos de sequía van a ser más largos y esto ya lo estamos viviendo, incluso aquí en el Valle de México. Y por otro lado, va a haber mayores lluvias en menor tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va a haber mayores lluvias torrenciales. ¿Y esto qué representa? Pues un reto de infraestructura, porque tenemos que hacer unas obras hidráulicas más grandes para poder desalojar toda esta agua y que no genere inundaciones o que no genere deslaves de montes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo son estos opuestos, o estos extremos se están intensificando de manera muy importante. Y en la Ciudad de México en particular lo que vemos son los dos, ¿no? Vemos cómo en los periodos cuando llueve, en la Ciudad de México llueve particularmente en 4 meses, de junio a septiembre, lo que vemos es que tal vez llueve menos, pero cuando llueve, llueve de manera más intensa. Y entonces son más recurrentes estas inundaciones. Ahorita lo que vemos son también sequías un poco más largas. Y lo mismo sucede en gran parte del mundo, ¿no? Depende de la latitud en donde nos encontremos, es que vamos a experimentar estos efectos. Y la gran pregunta, finalmente es una problemática que nos involucra a todos. ¿Cuál es la propuesta de la ciencia? ¿Qué se está haciendo a partir de la ciencia, aparte de todo este análisis que nos comentas?
Muy interesante porque creemos que toda la toma de decisiones debe de estar basada en ciencia. No puede ser de otra manera, ¿no? De lo contrario, tendríamos acciones que no cuentan con la solidez suficiente para atender la gran problemática que estamos viviendo. La Red del Agua de la UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica de UNESCO lo que hace es proponer acciones en términos multidisciplinarios e incluso ir hacia la transdisciplina, ¿no? No queremos que cada una de las ciencias proponga una cosa, sino queremos dar una propuesta concreta que involucre todos estos aspectos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que estamos haciendo es proponer cuestiones de política pública, cambios en la gestión del agua. Lo que necesitamos para el Valle de México en particular es crear una nueva institución que sea capaz de tomar decisiones para la región, que piense y actúe para la región, no solamente para la Ciudad de México o el Estado de México. Necesitamos que piense y actúe, que tenga oportunidad de autonomía, es decir, también que cuente con los recursos propios. Hemos calculado que se requieren alrededor de 97,000 millones de pesos de aquí al 2040 para tener una gestión más integral del agua y lograr esta seguridad hídrica en el valle. Ya habíamos mencionado, tenemos agua subterránea, agua superficial dentro del valle y agua superficial fuera del valle. Entonces, estos tres factores tienen que manejarse de manera muy importante e incluso podríamos sumar una cuarta, que es esta llamada economía circular. Es decir, cómo toda esta agua que ya se utilizó en el valle se queda en el valle siendo tratada de manera adecuada. Entonces, aquí proponemos acciones muy claras. Por ejemplo, desde las ciencias biológicas queremos utilizar más las llamadas soluciones basadas en la naturaleza y en el paisaje. ¿Para qué? Para seguir reforestando e impedir que estas zonas de recarga naturales sean invadidas y entonces podamos tener agua para no solamente los próximos 5 años, sino para las próximas generaciones, que es uno de los criterios de sustentabilidad más importante. En términos de ingeniería y la infraestructura, necesitamos y estamos pensando en que se requiere una nueva fuente de abastecimiento que esté fuera del valle. Hay varias opciones y ahí de lo que se requiere es avanzar en estos estudios técnicos, pero por supuesto también sociales y ambientales. También necesitamos acelerar la captación de agua de lluvia, no solamente a nivel domiciliar, sino también en otros espacios, como en las escuelas, los espacios públicos, las industrias también tienen mucho que hacer al respecto. Y bueno, también necesitamos cambios importantes en la ley. Recordemos que en febrero de 2010 se añadió el artículo 4 constitucional para poner el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Y lo que mandataba era que un año después tuviéramos una ley general de agua. Llevamos más de 10 años sin tener esta ley general de agua, que es importantísima para saber exactamente a qué tenemos derecho, quiénes están encargados o quiénes tienen estas responsabilidades de cumplirlo y por supuesto hacer, como bien lo decías desde un principio, esto es una tarea de todos. Pero ¿qué nos toca a cada quien? Eso debería de definir la Ley de Aguas Nacional. Cuando hablamos de cuidar el agua, hablamos de cuidar toda la vida del planeta, los ecosistemas, la producción de alimentos, la salud, la generación de energía limpia, todos los productos que consumimos, el futuro de la sociedad. Entonces, maestro, sí hay solución, hay cosas que se pueden hacer todavía. Sí, sin duda, yo creo que tenemos mucho por hacer y como bien lo mencionabas, y eso sí quisiera hacer mucho énfasis, es una tarea de todos, donde todos tenemos una corresponsabilidad. Si pensamos a nivel ciudadano, donde muchas veces decimos, bueno, ¿qué va a ser mi pequeña aportación con respecto a un problema tan grande? No, por supuesto que tenemos un factor para cambiar las cosas, nosotros somos agentes de cambio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en diferentes formas. Lo que nosotros estamos impulsando es el concepto de ciudadano hidrointeligente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, un ciudadano hidrointeligente se reconoce en diferentes espacios. Lo primero es que cuenta con la información suficiente. Sabe cómo funciona el ciclo hidrológico, sabe cuál es su papel dentro del ciclo hidrológico y por lo tanto puede tomar decisiones. Y toma decisiones en diferentes aspectos.
Por un lado, en su casa. Estas acciones que hemos escuchado desde que éramos niños, de lávate la boca con solo un vasito, báñate en 5 minutos, por supuesto que esas cosas tenemos que seguirlas haciendo, porque realmente tienen un impacto, pero también es cierto que no son suficientes. Tenemos que actuar también en el espacio público, ¿no? Somos ciudadanos al final del día, convivimos con nuestros pares. Entonces, si yo veo que hay una fuga en la calle, tengo que reportarla. Si veo que alguno de mis vecinos está haciendo una toma clandestina, tendría que reportarla, porque al final el agua es de todos y es para todos, ¿no? También un factor importantísimo es si quiero mejores servicios, tengo que pagar por mis servicios, ¿no? Tengo que pagar mi boleta del agua. Y por supuesto, yo no voy a pagar, sino también exijo transparencia y rendición de cuentas para saber en qué se está utilizando mi dinero. Y por último, también somos consumidores. Consumidores, y esto nos lleva a hablar un poquito de la huella hídrica, que es toda esta agua que se requiere para producir un bien o un servicio. Todos los materiales que se necesitan consumen agua en algún momento. Entonces, entre más larga es la cadena de producción, significa que también más agua se va agregando en cada uno de ellos. Entonces, consumir local es altamente deseable. ¿Por qué? Porque se requirió menos agua para su producción. También consumir proteínas vegetales por encima de las animales. ¿Por qué? Pues imagínense cuánto tiempo toma a una vaca crecer lo suficiente para que después la podamos consumir en carne. Nos toma, por ejemplo, 17,000 litros de agua el producir 1 kilogramo de carne. Si esto lo comparamos con unas papas, 1 kilo de papas, que requiere alrededor de 400 litros. Es enorme. Entonces, la diferencia. La diferencia es muy grande. Jorge, me parece muy certero el enfoque que tú dices, bueno, los ciudadanos tenemos que educarnos, tenemos que informarnos, tenemos que ser más conscientes y tenemos que cambiar como nuestro chip de cómo cuidar y relacionarnos con el agua. Y una de las cosas que me encanta aquí en Universo es que podemos visitar esta sala del agua. ¿Qué te parece si me llevas a recorrer parte de la sala? Encantado. Nosotros seguimos aquí en Factor Ciencia. Jorge, me acabo de enterar que tú participaste en la construcción, en la formación, en la conceptualización de esta sala Agua, Elemento de la Vida. Cuéntanos, ¿cómo fue? Pues la verdad es que fue un monumento, si ustedes lo ven, monumento en el sentido de toda la infraestructura que se requirió, pero también todas las voces expertas que participaron, tanto para el guión, para cada uno de los elementos, el factor ciencia que hay detrás de cada uno de ellos es impresionante. Coordinar la capacidad y las experiencias de personas que vienen desde las ciencias climáticas, pero también de las ciencias sociales y también de la ingeniería, todas están justo en esta sala que, como dices, pues es uno de los grandes orgullos del Museo Universo. Lo que nosotros queríamos transmitir con esto es que sintiéramos que necesitamos y queremos seguir disfrutando del agua. El agua está aquí para ser disfrutada. Sin embargo, eso requiere también una gran responsabilidad en muchos sentidos. Por ejemplo, el valorarla. Pero ¿cómo la valoramos? Muchas veces cuando escuchamos el término valor, nos referimos exclusivamente a cuestiones monetarias. Sí, el servicio del agua tiene un valor monetario, pero también tiene un valor ecosistémico, también tiene un valor cultural. Todo eso está reflejado en esta sala. También podemos ver, por ejemplo, cómo llegó el agua al mundo. Pensábamos, hay diferentes teorías y estas las podemos ver en un primer momento. También contamos con un globo que es una de las estrellas, digamos, de esta sala del agua, donde podemos reflejar diferentes aspectos climatológicos. Podemos ver de manera muy detallada los impactos del cambio climático en los océanos, en las temperaturas,
y en otros elementos que lo vamos a ver en un grado 360. Podemos ver también, por ejemplo, cómo estas afectaciones existen o se logran en la infraestructura, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay inundaciones? Si la infraestructura está diseñada para un periodo de retorno de cierto tiempo, que es decir, cuánto tiempo necesitamos, cada cuánto ocurre un fenómeno de esas características, podemos ver, bueno, si ocurre cada 5 años se inunda esta parte, si ocurre cada 100 años esto, ¿no? Y así vamos viendo cómo planificamos realmente nuestras ciudades y vemos por qué ahorita en algunos lugares se están inundando, porque claro, están en zonas donde claramente iban a ser inundables. Entonces, me parece que es una forma de adentrarse al mundo del agua. Y de la ciencia. Y de la ciencia, sin duda. Muchísimas gracias, de verdad un placer. Gracias por invitar a Factor Ciencia a disfrutar y a reflexionar sobre la importancia de esta sala, agua, elemento de vida. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias por visitarnos en el universo. Espero que haya sido de su interés esta emisión y que sirva para reflexionar que la crisis del agua es una problemática multifactorial en donde estamos involucrados todos los sectores, gobierno, academia, sociedad, y que es momento urgente de que cada uno hagamos lo que nos corresponde. Nos despedimos desde la exposición permanente Agua, elemento de la vida, aquí en Universum, Museo de las Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Un lugar extraordinario que está abierto de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.